Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la verdad y podemos ser transformados. Háblanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, le habla a Timoteo acerca de la importancia de la doctrina. Habíamos dicho que podríamos titular el capítulo 1 como la iglesia y su doctrina. Y le dice, no te distraigas con fábulas, con genealogías, con cosas raras, sino en la enseñanza pura y clara del Evangelio, que puede transformar incluso la vida de alguien como Pablo, que era un perseguidor. Y él termina diciendo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y entonces el mensaje tiene que ser claro. La ley usada legítimamente es válida. Eso le dice Pablo a Timoteo en el primer capítulo. En el capítulo 2 habla, podríamos llamarlo como la iglesia y su devoción. Y Pablo dice, en el acto de devoción de la iglesia, ante todo lo que quiero es que levanten las manos y oren. Oren por los que están en eminencia, oren por las autoridades, oren para que la gente crea, porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Oren, oren, oren. Y luego dice de manera particular a los hombres, levanten las manos sin ira ni contienda y oren en todo lugar. Y luego a las mujeres les dice, aprendan, tienen que aprender, necesitan aprender, pero también tienen que aprender a estar sujetas, a vestirse no de oro, perlas y cosas así, sino de buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y luego explica que la mujer, dentro de la dinámica de la iglesia, la mujer no está llamada a un puesto de liderazgo y de enseñanza doctrinal. La mujer no debería liderar una iglesia doctrinalmente, porque tiene razones de diseño. Adán fue creado primero, luego Eva. De sensibilidad, la mujer fue engañada, Adán no. Y parecería que uno piensa, bueno, entonces ya con ser hombre, pues ya puedo estar en el liderazgo. Y Pablo va a hablar de eso en el capítulo 3. Porque no es verdad, no es que por ser hombre ya estás apto para el liderazgo, no necesariamente. Así como hay muchas mujeres que no, bueno, las mujeres no pueden entrar en el liderazgo, muchos hombres tampoco podrán entrar. Y Pablo va a hablar en el capítulo 3 de eso. Podríamos llamar al capítulo 3, si bien el capítulo 1 fue la iglesia y su doctrina, capítulo 2 la iglesia y su devoción, el capítulo 3 podríamos llamarle la iglesia y su liderazgo. Y vamos a comenzar el día de hoy hablando del obispo. Y ahorita explicamos exactamente qué es eso. Pero antes de entrar a lo del texto, encontré esta es una investigación que se hizo en todo el mundo con encuestas y distintas formas de recabar información. Y a través de todo este estudio, que fue arduo y sesudo, se llegó a esta conclusión acerca del pastor perfecto para la iglesia. Dice, después de hacer una gran investigación llegamos a estas conclusiones. El pastor perfecto debe predicar exactamente 20 minutos, pero explicar clara y profundamente todo un capítulo de la Biblia. El pastor perfecto debe condenar al pecado, pero nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, herir los sentimientos de nadie. El pastor perfecto trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, haciendo de todo. Predica, barre, toca, limpia, baja y sube. El pastor perfecto gana 1,000 pesos a la semana, maneja un buen coche, usa buena ropa, compra muchos libros y da 500 pesos semanales a la iglesia. El pastor perfecto siempre está dispuesto a ayudar a las causas de todos los congregantes. El pastor perfecto tiene una familia perfecta con la cual todos se pueden identificar. El pastor perfecto tiene 26 años y tiene 30 años de experiencia. Es alto, bajo, corpulento, pero delgado y guapo. Tiene un ojo azul, uno café y uno verde. Se peina de raya al medio. El lado izquierdo es castaño y lacio, el lado derecho es oscuro y ondulado. Tiene un
ferviente deseo de trabajar con los jóvenes, pero también pasa la mayor parte del tiempo con los ancianos. Siempre sonríe, aunque mantiene un rostro severo, porque tiene un gran sentido del humor que lo mantiene serio en su trabajo. Hace 15 llamadas al día a todos los miembros de la iglesia, mientras pasa todo el tiempo evangelizando a los inconversos y nunca está fuera de su oficina, pero cuando lo buscan, lo encuentran siempre estudiando. Y si te das cuenta, obviamente esto es un sarcasmo, porque no hay manera de satisfacer lo que todo el mundo quisiera. Dice, si el pastor es joven, le falta experiencia. Si es canoso, entonces es demasiado viejo para las nuevas generaciones. Si tiene muchos hijos, no está dando un buen ejemplo. Si tiene pocos hijos, entonces le falta fe. Si su esposa participa en la iglesia, es una atrevida que se mete en todo. Si no participa, entonces quiere decir que no le importa ni la iglesia ni las demás mujeres. Si el pastor predica usando bosquejos y notas, sus sermones son enlatados y rígidos. Si no usa bosquejos, es que seguramente no ha estudiado lo suficiente. Si gana un buen salario, es que está interesado solo en lo material. Si gana poco, bueno, eso prueba que de por sí no valía mucho. Si nos fuéramos por opiniones de cómo debe ser un pastor, terminaríamos con un engendro de ese tipo. Una cosa así extraña, con 3 ojos, 2 cabezas y no sé. Pero la Biblia habla de cómo debe ser el obispo. Y eso es lo que vamos a ver, pero piensa en esto. Estas características no son exclusivas del pastor. El pastor debe manifestarlas, sí, pero no solo el pastor. Estas son características que debería manifestar cualquier creyente. ¿Por qué? Porque cualquier creyente debería poder ser llamado a cumplir esta función. Vamos a ir verso a verso. Capítulo 3, versículo 1, comienza diciendo palabra fiel. Y si tú recuerdas, en las cartas pastorales hay 5 palabras fieles. Y habíamos dicho que una palabra fiel lo que hace es despeja tu mente y fortalece la fe. Cuando estás distraído, confundido, entonces las palabras fieles, por ejemplo, no sé, ¿qué voy a pasar? ¿Qué hago con mi vida? No sé qué. Recuerda, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces te ordena, te pone un rumbo. Esta es la segunda palabra fiel. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ojo, la primera decía, digna de ser recibida por todos. Esta no. Esta no es para todos. Esta dice, si alguno anhela obispado, es para aquellos que anhelan obispado. ¿Qué es anhelar obispado? La palabra obispo, en griego, es la palabra episcopo. Y epi quiere decir sobre, ¿no? Como epidermis, ¿no? Y scopos es mirar, como microscopio o telescopio, ¿no? Entonces, un episcopo es alguien que ve por encima. De hecho, algunas veces algunas iglesias traducen esto como sobreveedor, ¿no? Esa palabra siempre me suena como expulsación, como que sobreveedor, como que no me suena. Pero hay una palabra que creo que es mucho más sencilla y más lógica, es supervisor. ¿Sabes lo que es un supervisor? Vas al Tox o al Vips a comer algo y de pronto hay alguien que está supervisando y esa mesa está desatendida, aquellos ya terminaron, aquí llévale un menú y está coordinando a un grupo de meseros. Eso es un supervisor. Y el obispo es eso, es un supervisor. Es alguien que está viendo y colaborando en el crecimiento espiritual de los demás. Eso es un obispo. Yo sé que suena muy, un obispo, pero realmente es eso. En Éfeso había varias iglesias y lo que estaban buscando es que tienen que, uno, supervisar las iglesias y luego el pastor de cada iglesia tiene que supervisar a sus creyentes que estén pues caminando bien. Ahora, Pablo dice, si alguno anhela esto, buena obra desea. Hay veces que a la gente le da cosa decir que anhela ser pastor, ¿no? Como que tú quieres ser pastor, no, ¿cómo crees? No, yo no, nunca. ¿Sabes qué? Pablo dice que es algo bueno anhelarlo. Malo querer ser reggaetonero, pero obispo, un siervo de Dios, es un gran anhelo.
Es un gran anhelo el querer servir al Señor de esta manera. Ahora, en la Biblia, el término obispo o supervisor se intercambia a menudo con otros dos términos. El término anciano, que en griego es presbítero, y el término pastor. Anciano y pastor y obispo son términos más o menos intercambiables. Acompáñame a Hechos 20, por favor. Hechos 20. En Hechos capítulo 20 tenemos a Pablo precisamente con los pastores, pero en la playa de los pastores de Éfeso, en la playa de Mileto. Y voy a leer el versículo 17. Fíjate, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí se refiere a estos hombres como ancianos. En griego es presbítero. Y obviamente no habla de ancianos de edad, sino ancianos en el sentido de maduros en la fe. Todos estamos llamados a ser maduros en la fe. No es natural que después de 5 años, 10 años de cristiano siga siendo como un bebé espiritual, ¿no? Que hay que ayudarle a caminar, que hay que cambiarle la ropa, ya deberías haber madurado. No es normal que alguien se quede. Si es normal, es decir, si es usual, si sucede, pero no es lo normal. Lo normal es que crezcas a la madurez. Este es el anhelo de Dios, que todos lleguen a la madurez. Entonces Pablo llama a los ancianos de la iglesia y los va a reunir ahí en la playa de Mileto y les va a dar un discurso que no lo vamos a leer ahorita porque no viene al caso. Entonces les dice, bríncate al versículo 28. Les dijo ancianos, ¿te acuerdas? Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Al mismo grupo de personas ahora les dice, hay un rebaño, o sea, ustedes son pastores. ¿Qué es lo que hace el pastor? Toma las ovejas del redil, las lleva a los pastos, les da de comer, las protege y las devuelve. Esa es la tarea del pastor. Y luego dice, los ha puesto por obispos. Por eso decimos que estos tres términos, anciano, presbítero, pastor y obispo, supervisor, son más o menos intercambiables. Podríamos pensar, de alguna manera, que anciano define lo que es la persona. Tiene que ver con quién es un anciano, es alguien maduro. Obispo define lo que hace. ¿Qué hace este anciano? Supervisa el crecimiento de otros. Y pastor define el método por el cual hace esto. ¿Cómo lo hace? Pastoreando, alimentando al rebaño. ¿Y cómo alimentamos a las personas? A través de la palabra. Por eso nosotros perseveramos en la palabra una y otra vez. Entonces, el anciano es lo que es. El anciano obispea, digamos, ¿no? Supervisa. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo ayuda al crecimiento de otros? A través del pastoreo, llevándole a los pastos de la palabra y protegiendo. Esa es la tarea del liderazgo en la iglesia. Y dice, el que anhela eso es bueno. Es bueno anhelar este obispado. A lo largo de la historia de la iglesia, se han desarrollado distintas maneras de liderazgo, lo cual no son mejores o peores, simplemente son distintas. Por ejemplo, has debido ver iglesias en las que se llaman iglesias de gobierno congregacional. O sea que la iglesia vota, ¿no? Vamos a comprar un proyector, hay uno verde, hay uno azul, ¿qué quieren? No, pues el verde, ok, vamos a comprar el verde. O incluso deciden, es como una especie de elección, ¿quién va a ser el pastor? Y votan, pues ganó tal y entonces él es el pastor de la iglesia. ¿Has conocido iglesias así? Son iglesias de gobierno congregacional. ¿Está bien? Sí, o sea, no está mal, simplemente es una manera de hacer el gobierno de la iglesia. Otro tipo de iglesias son iglesias que se llaman presbiterianas. Ya dijimos que presbítero es el anciano.
Entonces no vota la iglesia, sino que hay un concilio de ancianos, personas maduras en la fe, que toman las decisiones y que ellas a veces escogen qué pastor van a contratar y el grupo de ancianos define todo esto. Esa es la iglesia dirigida por presbíteros o por el presbiterio. Y luego hay iglesias en las que más bien es el obispo, alguien que Dios levantó como pastor, quien toma las decisiones. El gobierno ahí es de obispado. ¿Cuál es mejor? No creo que haya que competir entre una y otra. Nosotros en Semilla tenemos un modelo en el que yo soy el que pastorea la iglesia y soy el que al final toma las decisiones que tenemos que tomar, pero no lo hago solo. Tengo, para empezar, un grupo de ancianos, no de esta iglesia, sino el pastor de Semilla de Mostaza México, el pastor de Semilla Santa Mónica, el pastor de Semilla Toluca, el pastor de Semilla Monterrey, que son amigos míos a quienes respeto y son ancianos en la fe, quienes normalmente les digo, oye, está pasando esto, ¿qué podemos hacer? Me dan consejos, ellos me pueden exhortar cuando ven que yo estoy haciendo algo malo. Entonces no estoy solo. Las decisiones nunca las tomo solo, siempre hay un grupo de ancianos que colaboran. Además, que aquí en la iglesia hay personas que Dios ha levantado para obispar el crecimiento de otros. Los que están discipulando están obispando el crecimiento de otros. Y alguien dice, oh, soy obispo. Acuérdate, son funciones, no títulos. ¿Okay? Simplemente estás funcionando, alimentando con el pasto de la palabra a otros para su crecimiento. Y las decisiones que tomamos también las converso con algunos de estos hombres que están cerca y que tienen madurez espiritual. Entonces es la manera en la que nosotros tomamos las decisiones en todas las cosas. Entonces, si alguien anhela eso, buenísimo. Solo pone una advertencia: el que anhela obispado, buena obra desea. Si tú quieres entrar al ministerio para tener estatus, no es una buena idea, porque lo que dice que deberías anhelar es obra, y la palabra obra es trabajo. El que anhela obispado, ¿sabes qué está buscando? Chamba, trabajo. Y sí, en el ministerio hay mucho trabajo y no hay horario, y es un trabajo arduo, pero es un buen trabajo, pero es trabajo. Si tú dices, quiero entrar en el ministerio porque ahí hay dinero, hay maneras más eficientes de ganar dinero. Algunas incluso legales, pero se puede. Hay algunas que son ilegales, no te las recomiendo, pero hay muchas maneras legales de hacer dinero más fácil, menos dolorosas que entrar en el ministerio. Pero alguien dirá, pero no, yo he visto los pastores, tienen casas y coches y cosas. Pues tú dime dónde, porque, ¿cómo te explico? ¿No? El número de pastores que son millonarios en todo el mundo, el número de pastores que tienen esa prosperidad y abundancia económica es ínfimo, es ampliamente minúsculo en comparación a los pastores que más bien están dando de lo suyo para la iglesia. Créeme, es la verdad. Si tú quieres hacer dinero, el ministerio no es la manera más adecuada. Hay otras maneras mucho más eficaces de hacer dinero. Pero si tú quieres entrar al ministerio, estás anhelando trabajo y es un buen trabajo. Gloria a Dios si tú quieres hacer eso. Pídele al Señor, ora, dile, Señor, yo quiero alimentar con la palabra a otros, es mi anhelo. Yo recuerdo cuando había una reunión de oración a las 6 de la mañana los martes, yo iba a esa reunión de oración. Terminando la reunión de oración, el pastor Fermín abrió un grupo de personas que iba a enseñarles a estudiar la Biblia, pero yo no estaba invitado, ¿no? Entonces yo, terminando la reunión de oración, pues ya me iba a mi trabajo, y un amigo me dice, oye, ¿por qué no te quedas? Y yo le dije, pues es que no me invitaron, o sea, yo me querría quedar, pero nadie me dijo nada. Y entonces le dije, Fermín, ¿se puede quedar y ver? Y pues ni modo que Fermín diga que no, pues ya está ahí al frente. Y me dice, pues sí, claro, que se quede. Entonces ya me quedé y empecé a ver cómo se estudia la Biblia, y entró luz a una parte de mi cerebro que estaba siempre en tinieblas. Fue una cosa espectacular y dije, Señor, yo quiero hacer esto.
O sea, me encantaría poder hacer esto toda la vida. Y Dios fue abriendo puertas y empecé a tener un grupo de estudio y empecé a predicar acá. Y luego hubo una opción de predicar en la iglesia y luego en domingos y empecé a servir predicando así hasta el día en que me casé. Y el día en que me casé, después de haberme casado, porque ya saben que me casé 4 veces, ¿no?, con la misma esposa. Pero después de haberme casado, llegamos a México y el pastor Fermín me dijo: quisiera que trabajes para la iglesia. Oramos con mi esposa y dijimos: este es el momento. Porque después tendremos hijos si Dios quiere y ya no va a ser posible. Ahorita si comemos frijoles y tortilla, lo aguantamos. Estamos jóvenes, ella, ¿no?, estaba joven, y podíamos aguantar. Y dijimos: pues va. No negociamos dinero, no dijimos cuánto iba a ganar. Yo me enteré cuánto iba a ganar el día de la primera quincena y era la mitad de lo que estaba ganando en el trabajo que renuncié. Pero ¿sabes qué? El trabajo era mejor. Me encanta tocar, me encanta la música y yo soy feliz tocando, pero soy más feliz enseñando la palabra. Y fue un anhelo que Dios me concedió. Ahora, si tienes este anhelo, Dios dice: es un buen anhelo, nada más recuerda, estás anhelando chamba, trabajo. Pero, verso 2, el anhelo no es suficiente, solo anhelarlo no es suficiente, hay algo más. Es necesario, no recomendable, sino necesario, que el obispo, el que supervisa el crecimiento de otros, sea irreprensible. Y aquí vamos a ver una lista de cosas que el obispo tiene que ser. Ojo, ser implica tu naturaleza, lo que eres, no lo que haces. ¿Ok? Yo puedo maullar, miau, pero no soy gato. ¿Ok? Lo que hago no define lo que soy. Yo puedo actuar bien y ser perverso en mi corazón. Esto es lo que un pastor tiene que ser, no lo que tiene que actuar. Vamos a hablar de carácter, no de conducta. Porque la conducta se puede fingir e incluso a veces la conducta puede ser un error, ¿no? Es un hombre muy apacible y de pronto perdió el control. Eso no lo define, fue un error, fue un desliz en su vida, pide perdón y sigue adelante. No arruina lo que es. La conducta no te define, pero tu carácter sí. Y estamos hablando de carácter. Y entonces dice que el obispo debe ser irreprensible. Irreprensible quiere decir que literalmente es no arrestado, que no se puede agarrar, ¿no? Como cuando has agarrado un pez, ¿no?, que como que se te escapa. Eso es como irreprensible, que no lo puedes agarrar. El ejemplo que yo siempre pongo, que creo que es muy adecuado, es que si un día me dicen: oye, Ibert, vimos al pastor Fermín con otra mujer. No lo creo. La vida de mi pastor es tan clara y evidente que no, es como un chisme que le quieren pegar y no pega, se cae, ¿no? Es como que algo que intentan pegarle y no queda. Y eso es lo que deberíamos hacer. O sea, y no implica que el pastor es perfecto, no necesariamente, nadie podría. Pero por ejemplo, oye, fulanito estuvo hablando mal de ti el otro día. Ajá, sí, vino, me pidió perdón, me confesó que había hecho eso y estaba arrepentido. Entonces intentaste ponerle la etiqueta de chismoso, ¿no?, o de murmurador, y resbaló. Porque sí murmuró, pero fue a pedir perdón y por tanto es irreprensible. No sé si me explico. Entonces no hay pastor perfecto, no hay persona perfecta, pero puedes ser irreprensible, ¿no? Número 2, dice: marido de una sola mujer. Esto, muchas iglesias interpretan que el pastor tiene que estar casado, pero si fuera así, Jesús no podría ser el gran pastor, porque él no estaba casado. Pablo en este momento no está casado. Creemos que pudo estar casado antes, pero en este momento no está casado. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, más que un estado civil, está hablando de un estado mental. Marido de una sola mujer es alguien para quien no hay otra mujer sino su esposa. Incluso si no está casado, un hombre soltero
que dice, yo tengo mi esposa, no sé quién es, todavía no la conozco, pero sé quién es. Entonces no voy a estar como picaflor viendo quién es, porque yo sé que ahí viene mi esposa. Yo sé que va a venir. Les contaba en la mañana que cuando yo tendría 10, 12 años, me acuerdo, había un programa en la tele de estos de concursos en el que uno tenía que hacer que el otro adivine una palabra, ¿no? Digamos así, redondo, pesado y con 3 huecos, bola de boliche. Ah, sí, una cosa así, ¿no? Y entonces la palabra era el nombre de una persona. Vamos a ponerle Arturo, ¿no? Entonces este personaje le dice al otro, en mi pueblo se dice cortejo en vez de novio, ¿no? Entonces, el cortejo de María Angélica, Fernando, no, el otro, José, el otro, Raúl, el otro, Mauricio, el otro. Y yo nomás veía así, ¿qué onda con María Angélica? O sea, ¿cuántos novios tiene? ¿O cuántos cortejos tiene la señorita? O sea, a veces pasa eso. Un hombre está identificado con tantas chicas que no es marido de una sola mujer. Entonces, incluso si eres soltero, puedes decir, yo soy esposo de una sola mujer. No sé cuál es todavía, tal vez, pero soy esposo de una sola mujer. Permíteme ir un paso más allá. Si tú ya estás casado y tienes tu esposa, no tienes ojos para nadie más, incluye cosas como la pornografía. Pero yo no le hablo, no le escribo, no tengo ningún contacto, no, pero tus ojos ya son de otra mujer. Entonces, marido de una sola mujer habla de algo mucho más profundo que mi estado civil delante de la ley. Es algo más profundo, tiene que ver con el carácter. Entonces, marido de una sola mujer, sobrio, y sobrio aquí no habla de alcohol, no es de este tipo de sobriedad. Más adelante va a hablar de alcohol. Sobrio tiene que ver con que no es dado a los extremos. La palabra sobrio también puede traducirse como prudente o como, chécate esta palabra que casi nunca se puede usar, pero circunspecto, ¿no? Es alguien que pues eso, que es alguien que no está fuera de su control, ¿no? Alguien que es dueño de sí mismo, ¿no? Entonces, alguien, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, en griego habla de sano de mente, no sano de mente, sano de mente, ¿no? Juicioso, equilibrado, es alguien que pues puede tomar en serio lo que es en serio, es alguien que incluso, fíjate la palabra que sigue, dice decoroso, y decoroso quiere decir ordenado. En griego es cosmeo. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de esto de las mujeres, que su manera de vestirse también debe ser ordenada? Del hombre también. O sea, yo podría estar acá con un sombrero de copa blanco, una pluma roja, una capa con hilos dorados, unos collares así de oro, anillos, una bota roja, una bota verde y un pantalón con flecos. ¿Sería inmoral? No, pero ¿ayudaría a la seriedad? No, de ninguna manera. Eso, o sea, cosmeo quiere decir que está ordenado en su forma de vivir, en su forma de vestir, en su forma de hablar. También dice después hospedador. Y hospedador en griego es filogenos. Filo es amor, ¿no? Y genos es de extraño o extranjero. Es como de la xenofobia, es el odio al extranjero. Alguien que es hospedador es alguien que puede recibir en casa. En aquella época era común que recibieras en tu casa a la iglesia, que recibieras en tu casa a alguien que está, un predicador itinerante, ¿no? El día de hoy yo no te recomendaría que recibas en tu casa a cualquier persona. Creo que no está la sociedad como para decirle a alguien, no, pues vente a la casa. Creo que no sería sabio. Pero sí podemos en este terreno común que es la iglesia, poder
recibirnos unos a otros. ¿Conoces grupitos en los que están cerrados? Oye, traje a mi primo, qué bueno, ¿no? Y como que lo dejas a un lado y el otro pues, se queda ahí sin saber qué hacer. La persona hospedadora puede recibirle, hacerle sentir en casa. Les comentaba en la mañana que yo conozco una persona, un amigo que cuando yo lo conocí realmente fue una bendición porque yo era muy tímido, pero quería bautizarme. Yo no podía ir los domingos a la iglesia porque trabajaba los domingos y iban a hacer los bautizos y eran en Cuernavaca y había que pagar el camión para poder ir, pero no podía ir, no sabía qué hacer. Yo en mi lugar de trabajo, trabajaba en una escuela, de pronto veo pasar por ahí a un cantante de la alabanza. Y dije, yo lo he visto en Semilla cuando iba. Entonces fui, me acerqué con él y le dije, oye, ¿tú vas a Semilla? Y me dijo, sí, claro. Entonces le di el dinero y le dije, por favor, paga mi boleto para el bautizo, que quiero ir, no sé qué. Y agarré, saqué mi cuaderno, porque yo escribía todas mis dudas en un cuaderno. Leía la Biblia, no entiendo, escribía. Entonces decía, necesito que me ayudes a entender esto. ¿Qué dice en Mateo 27:3? ¿Qué dice en Mateo? No, y él estaba dando clases. Me dijo, me esperas a que termine mi clase y ya luego te explico. Y nos hicimos amigos y lo bonito fue que me hizo saber bienvenido en su vida. Un día el pastor Fermín le habló al pastor Héctor. Y por un amigo común se conocieron. Y Héctor, el pastor, le dice, te voy a presentar a un amigo, y le dio el teléfono a este otro muchacho. Dice, hola Fermín, ¿cómo estás? Y no sé qué, bla, 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 bla. Y Fermín cuenta en su libro, lo puedes leer, pero en su libro él cuenta que para él fue muy raro hablar con alguien que lo recibía tan bien cuando ni siquiera lo conocía. El primer domingo que fue a la iglesia, el pastor Fermín entraba por la puerta, estaban ensayando y este muchacho que cantaba en la alabanza lo vio desde el escenario, se bajó y se fue por encima de las sillas así. Fermín, fue y se le brincó al cuello. Qué bueno que estás aquí, gracias a Dios. Y dice Fermín que se sintió tan bienvenido que dijo, esta es mi casa, de aquí soy. Y desde entonces está en Semilla de Mostaza. O sea, ser hospedador puede ser muy importante el día de hoy en la iglesia. Nosotros preguntamos, ¿alguien viene por primera vez? Y tú puedes ver, mira, ese levantó la mano, terminando la reunión, acercarte y decirle, oye, ¿cómo estás? Me llamo tal, ¿tú de dónde vienes? Y hacerle sentir bienvenido. Cuando yo conozco a alguien que recién empieza a venir a la iglesia y todo, yo conozco ciertos matrimonios a los que le digo, converso un rato y luego los dirijo a estos matrimonios que sé que son súper hospedadores. 2 semanas después ya los veo que están yendo a comer juntos, ya están saliendo y digo, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Te das cuenta que no es solo el obispo que tiene que ser hospedador, sino la iglesia que debería tener estas características? Luego dice, hospedador, apto para enseñar. Apto para enseñar no necesariamente es apto para predicar, porque yo conozco gente que enseña bien la palabra así en un discipulado, en una reunión de 1 a 1. En el púlpito le da un infarto, no puede. Y está bien, hay obispos que van a predicar y hay obispos que no lo van a hacer. Gloria a Dios. Hay gente que quiere escuchar predicadores, hay gente que es mucho más receptiva cuando alguien 1 a 1 le está hablando, ¿no? Luego dice, no dado al vino. Literalmente es no al lado del vino. Ok, ¿la Biblia prohíbe el alcohol? Yo diría, ¿para qué quieres saberlo? O sea, ¿necesitas alcohol en tu vida? ¿Realmente? ¿Necesitas pararte al lado del vino? ¿Qué ganas? ¿Qué beneficio hay? Pero la Biblia no lo prohíbe. Tampoco prohíbe comer mosquito. Y no te veo cazando mosquitos para comer solo porque tienes libertad. O sea, no se trata de si la Biblia me lo prohíbe o no. Se trata de, ¿lo necesitas en tu vida? ¿Neta? Es que esta comida sin alcohol, sin vino, ¿neta? No tiene sentido, sinceramente. Ahora, no te quiero poner una carga. La Biblia no lo prohíbe. Pero si tú dices no puedo dejarlo, entonces probablemente no vas a poder supervisar el crecimiento espiritual de otros. Incluye el de tus hijos.
¿Cómo les vas a decir a tus hijos, no quiero que tomen? No podrías. Entonces, no tiene sentido. Nosotros en Semilla de Mostaza, los pastores, no tomamos alcohol nunca bajo ninguna circunstancia. En mi caso no me cuesta nada porque no me gusta. Okay, yo soy de paladar muy dulce, el alcohol me sabe horrible, jamás me gustó. Entonces, pero nunca, ninguno de los pastores de Semilla consumimos alcohol. Solo en las heridas y el alcohol de medicina, es lo único. Tomar, jamás. Creo que no es de bendición. ¿Te imaginas si yo me tomo una copa de vino, mira, me trajeron un Jetaflé de Fleur y voy a tomar mi copa de vino y justo en ese momento viene un hermano y me dice, pastor, estoy luchando con la tentación, yo salgo del alcoholismo y tengo mucha tentación de ir a, ¿puedes orar por mí? Y yo, claro que sí, y tengo aliento alcohólico. O entra a mi casa y ahí está la botella. ¿Tú crees que va a ser de bendición? ¿Vale la pena pararme al lado del alcohol? No, no importa si está prohibido o no, realmente. No vale la pena. Y un obispo no debe ser dado al vino, pararse al lado del vino. No pendenciero, esto es no violento. No tiene que buscar pleitos, no tiene que buscar cómo... Y aplica en redes, ¿ok? O sea, meterte a redes sociales a discutir con los demás. No, pero es que tú, lo que pasa es que... Bro, ¿qué vas a ganar? ¿Qué vas a ganar? Nada. El obispo no debe ser pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y esto habla de esto, de el anhelo de ganar incluso deshonestamente. No está mal anhelar un mejor trabajo, un mejor sueldo, eso no es malo. Ustedes saben, mi familia, mis papás están en Bolivia. Si yo pudiera, iría una vez al mes a Bolivia. Para eso me tendrían que sobrar 50,000 pesos mensuales de mi quincena. Mira, me sobraron 50,000 pesos. Pues vamos a Bolivia. No, nunca pasa, ¿ok? Entonces, con 2 veces al año sería feliz, ¿no? Cada 6 meses sería feliz. Ese es mi anhelo. Y oramos, Señor, danos provisión de tal manera que podamos ir 2 veces al año. Me tendrían que sobrar 100,000 pesos al año. Tampoco sucede, ¿ok? No siempre sucede. Y eso no es deshonesto. Y a lo mejor tú dices, a mí lo que yo quisiera es llevar a mi esposa a Roma, al Trastevere, de ahí ir a Perugia, y quisiéramos ir maravilloso. Anhelar eso no es ganancia deshonesta mientras estés esperando que Dios lo provea correctamente. Pero si tú quieres entrar al ministerio para ver si de esa manera puedes hacerlo, no va a pasar. Tu corazón se va a ensuciar antes de que llegue ese tiempo. Entonces, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Amable es gentil. Apacible, eso es que busca la paz. No avaro, es que no ama la plata. Te digo una cosa, yo quiero 50,000 pesos extra mensuales, pero no por el dinero. O sea, un amigo decía, el trabajo no lo ocupo, nomás el sueldo. En este caso, lo valioso es el trabajo, no el sueldo, ¿no? No tienes que estar enamorado de la plata. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esto hay que tener cuidado, porque a veces a los pastores les exigen que sus hijos tengan un comportamiento absurdamente perfecto. Ay, es el hijo del pastor y mira, no saluda. ¿Y el tuyo? Tal vez no, ¿no? No le pongas la fe del pastor a su hijo, porque no tiene por qué cargarla. El hijo no decidió que su papá sea pastor, el hijo no decidió que su papá sea cristiano. El hijo tiene que ser hijo como cualquier otro hijo y tiene que poder portarse mal y ser grosero y sacarte la lengua, y el maduro y el cristiano tienes que ser tú. No le exijas al hijo. No sé si me explico. Entonces, a veces cargamos tanto peso sobre los niños que terminan aborreciendo la iglesia. Los niños son niños. Y si tú recuerdas tu infancia, probablemente tú no obedecías a la primera. Probablemente tú sí eras desobediente y rebelde y contestabas mal. Y si no lo hiciste es porque tenías miedo de la chancla, pero si lo hubieras podido hacer, lo harías. ¿Sí o no? Y aquí estás.
¿Por qué le quieres exigir lo que tú no viviste a un muchachito que tiene 10 años, que tiene 7 años y que está aprendiendo también a vivir? No es justo ponerle el peso de una iglesia a un muchacho que no tiene por qué cargarlo. Y yo creo que soy muy bendecido porque en esta iglesia, yo creo que 50 y 50. La iglesia no ha puesto ese peso sobre mis hijos. Mis hijos son libres. No se sienten que tienen que, es que soy el hijo del pastor y tengo que... No, los tratan igual, los maestros los tratan igual, ellos saben que son iguales, como que es igual que los demás. No tienen, nunca les hemos dicho, tú no puedes hacer eso porque eres el hijo del pastor. Jamás le hemos dicho ni se los diremos porque eso no es su responsabilidad. Y creo que la iglesia ha sido misericordiosa en poder adoptar esa idea. Ahora, el otro 50% me corresponde a mí y a mi esposa. Y lo quiero decir con mucho cariño y mucho cuidado, pero ustedes saben que soy a veces medio torpe. No me importa mucho tu opinión, ¿ok? Tú puedes decirme, tu hijo está haciendo esto. Órale, yo sé de lo que coge a mi hijo, yo sé que estoy trabajando con mi hijo. Tu opinión, no quiero decir que no me importa, pero solo no quiero decirlo, ¿ok? O sea, no lo quiero decir, pero... O sea, sí valoro tu opinión y tu amor, a eso voy. Pero en el momento en que tú quieras exigirle a mi hijo algo que no es justo, no va a pasar. Mis hijos van a ser libres y ellos tendrán su encuentro con el Señor en el momento en que Dios lo establezca. Porque si tú me preguntas a mí, yo quisiera que mis hijos ya hubieran nacido salvos. Por supuesto, pero nadie nace salvo. Es un proceso que depende de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, eso por un lado. Ahora, por otro lado, creo que sí es importante que el pastor sepa gobernar su casa, que sepa guiar a su casa, que sus hijos pues estén siendo correctamente enseñados y disciplinados. Si mi hijo de pronto pues se sale ya tiene 18 años, se sale a sus fiestas, regresa tomado, regresa fumando y el domingo, ay hijo, pues que te toca la alabanza, no. Porque, y no se trata de qué va a decir la gente, eso no es amor, le estás haciendo creer que una vida de pecado no pasa nada porque es útil en la alabanza. No está bien, no es amor. Tiene que saber gobernar su casa, tiene que poder dirigir a su familia y a sus hijos, a su esposa, hacia la fe en Cristo. Que por supuesto ese camino no será perfecto, nadie tiene un camino perfecto, pero tiene que ser honesto, eso es lo que dice, con toda honestidad. ¿Sí me explico? Y al final hay muchísimos hombres, grandes hombres de fe, cuyos hijos no vinieron a la fe. No depende de cada quien, depende del Señor. No depende de quien ora, no depende del que corre, depende del Señor que tiene misericordia. Verso 6, no un neófito, este es un principiante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Por ejemplo, sucede mucho con artistas. Fulanito se convirtió al cristianismo, ay sí, ¿no? Y ahora 15 días después ya está dando su testimonio. Un mes después ya sacó su disco cristiano y 6 meses después ya es pastor, ¿no? En una iglesia y todo. Suele suceder. ¿Cuál es el problema? Dice, se puede envanecer. A todos nos pasa. Cuando empiezas a leer tantito de la Biblia ya te sientes Spurgeon, ¿sí o no? Hay una cosa que le llaman la adolescencia espiritual. Que, ¿has tratado de enseñarle algo a un adolescente? No, mira, le haces así. No, sí, yo sé. Oh, pues. No, mira, mejor hazle de esta manera. No, yo sé. Oh, pues. Es difícil porque el adolescente piensa que todo lo sabe. Ya no es niño, todavía no es adulto, pero él piensa que ya se sabe de todas. No hay cómo corregir. Es así, todos pasamos por eso, ¿ok? Espiritualmente también. Alguien que de pronto viene a la fe y empieza a leer y como que todo el mundo, ay, tu fe es genuina, no sé qué, entra en este envanecimiento, ya crece, se infla, se hincha, ya hay que abrir otra puerta porque no cabe para entrar a la iglesia. Y entonces, dice, cae en la condenación del diablo. ¿Qué pasó con Satanás? Se envaneció, quiso ser Dios y cayó en perdición. Y lo hemos visto. Cuando mi pastor
conoció del Señor. Hubo un hombre, Junior Zapata, que un día se lo encontró en un lugar y le dijo, este señor Junior Zapata le dijo a Fermín, Fermín, te voy a dar 2 consejos. Uno, no grabes un disco, no des tu testimonio, no trates de llevar esa vida cristiana. Y 2, busca a alguien que te enseñe la palabra y que te discipule. Y Fermín, gracias a Dios, lo escuchó, conoció al pastor Héctor Hermosillo en una boda, hicieron clic como amigos y un día le habló. Fermín vivía en Monterrey, Héctor vivía en Cuernavaca, y le dijo Fermín a Héctor, oye, dame clases de Biblia. Junior me dijo que busque a alguien y creo que tú puedes darme clases de Biblia. Y Héctor le dijo, pues ¿cómo? Pues, o sea, tú vives en Monterrey, yo vivo acá, ¿por qué no te vienes a Cuernavaca? Y aquí nos tomamos un café y platicamos y estudiamos juntos la Biblia y ya. Y Fermín le dijo a su esposa, vámonos. Y soltaron todo, sin trabajo ni nada, se fueron a Cuernavaca y empezó a discipularse. Y eso pasó años hasta que el pastor Fermín fuese el pastor de la iglesia. Porque puede ser trágico. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Testimonio de los de afuera habla no solo los de la iglesia, porque hay gente que aquí en la iglesia es un pan de Dios y en su casa es un pandemonio. O sea, realmente sucede. Y el obispo debe ser íntegro, debe ser el mismo. Yo con mi esposa siempre nos decimos, tú dime si me ves que soy distinto en la iglesia que en la casa, porque todos tendemos a adaptarnos y todos tenemos esta tentación, pero estamos llamados a ser iguales, íntegros, lo mismo en un lugar que en el otro, más si tú anhelas ser obispo. Ok. Si bien estas son características del carácter, no de la conducta, del carácter de un obispo, son aplicables a todo creyente. Porque todo creyente en algún momento va a obispar, permíteme usar esa palabra, va a obispar a alguien. Eres papá, o mamá, tienes que obispar a tus hijos, tienes que ayudarles a crecer y tienes que ser su obispo y ser su anciano en la fe y ser su pastor. Y tienes que mostrar estas características, aunque no tengas un cargo en la iglesia. Necesitas tener esto. Incluso si no tienes un cargo en la iglesia, vas a encontrarte con alguien que está con un problema y necesitas obisparle y necesitas pastorearle y otra vez, no estoy hablando de cargos, te voy a pastorear. No, darle el alimento. ¿Te acuerdas lo que dice Efesios? ¿Te acuerdas lo que dice Filipenses? Y le estás dando el alimento que necesita una oveja. Eso es pastorear. Todos necesitamos mostrar estas características. Pero ¿quién puede hacerlo? Nadie. En sus propias fuerzas, nadie. Pero Dios puede hacer esta obra en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú en tu gran bondad y fidelidad, tú puedes hacer esa obra que nadie más puede hacer. Anhelamos esto. Anhelamos mostrar este carácter. Aun si nuestra conducta a veces tropieza, que nuestro carácter sea firme delante de ti. Que de esa manera podamos madurar en la fe y ayudar al crecimiento de otros y tener el privilegio de poder compartir la palabra con otros. Gracias, Señor, por aquellos hombres y mujeres que nos han pastoreado, que nos han supervisado y que han sido maduros para poder hablarnos, incluso hablarnos fuerte alguna vez. Gracias, Señor, porque eres bueno y fiel. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.